La dualidad representada por la vida-muerte en Mesoamérica es una suerte de equilibrio del universo, un sostén del mundo en el que la mortalidad e inmortalidad coexistían para bien de la humanidad y beneplácito de los dioses. Buenas noches, mi nombre es Sara Tinoco y estamos en un programa especial de Libros a Fondo, dedicado a los festejos del Día de los Muertos, celebración nacional. Gracias a todas las personas que nos acompañan, a nombre de la maestra Marcela González Salas, secretaria de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México, y del doctor Alfredo Barrera Vaca, secretario ejecutivo del Consejo Editorial, les doy la más cordial bienvenida a este espacio. El día de hoy se presentará el libro Ritos y Prácticas Funerarias, Discursos y Representaciones de la Muerte, un acercamiento multidisciplinario e intercultural, coordinado por la doctora Nadine Belgigán. La finalidad de esta obra es acercar al público a una serie de reflexiones innovadoras sobre este tema y que alimenta constantemente la cuestión central del sentido de la existencia. Saludo con mucho gusto a Nadine Belgigán, quien se doctoró en Historia y Civilizaciones por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia, en 1998. Con una tesis titulada Las comunidades indígenas del Valle de Toluca, México, 1480-1810. Nadine Belgigán es catedrática de Historia Moderna en la Universidad Lumière-Lyon de Francia e investigadora del laboratorio del Centro Nacional de Investigaciones Científicas, también en Francia. Sus temas de investigación y proyectos en curso son Historia de Nueva España, siglo XVI y XVIII, Historia religiosa y cultural de Nueva España, siglos XVI y XVIII, Historia de la muerte, Nueva España, siglos XVI y XVII. Entre sus publicaciones es de mencionar otro libro suyo reciente, coeditado por el Fondo Editorial del Estado de México, el Colegio de Michoacán y el CEMCA. Nadine Belgigán, Entre lagunas y volcanes, una historia del Valle de Toluca, finales del siglo XV, siglo XVIII. En cuanto a la historia del libro que presentamos el día de hoy, que tiene que ver con la trayectoria académica de Nadine, es importante subrayar que, tras la publicación del número 58 de la revista Trace, dedicado a las ciencias sociales y la muerte, coordinado por ella misma junto con Elsa Malvido, organizaron un coloquio internacional titulado En torno a la muerte, ritos, prácticas, imágenes y discursos, África, América, Asia y Europa, con apoyo de sus respectivas instituciones. El coloquio, cuya conferencia inaugural fue confiada al arquitecto Eduardo Matos Moctezuma, tuvo un importante eco en el medio académico, porque proponía una perspectiva comparativa y una apertura interdisciplinaria. El coloquio se abrió con un sentido homenaje a Elsa Malvido, quien había fallecido unos meses antes del evento, en la madrugada del 9 de abril de 2011. Bienvenida. También saludo y doy la bienvenida a Gregory Pereira, quien se doctoró en Antropología, Etnología, Prehistoria por la Universidad de París, Francia, en 1997, con una tesis titulada Potrero de Guadalupe, Antropología funeraria de una comunidad pretrarásica de Michoacán, México. Gregory Pereira es director de investigación del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia y director del laboratorio Arkham Archaeologie des Amériques. Sus temas de investigación son prácticas funerarias en Mesoamérica, sacrificio en Mesoamérica, Michoacán, Teotihuacán, arqueotanatología, poblamiento y sociedad en el Michoacán y Bajío prehispánico. Sus proyectos en curso son como director, Proyecto Arqueológico Huacusecha, del MEAE, CEMCA y CNRS, Universidad de París. Fue coordinador científico del proyecto Mesomobile, coordinador del proyecto Barajas. También él tiene la siguiente medalla de bronce del CNRS en 2020. Fue ganador del premio Clio de la Arqueología por su proyecto Huacusecha. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, doctor. Es un gusto también para mí presentar al doctor Juan José Ramírez. Juan José Ramírez Bonilla es doctor en Desarrollo Económico y Social por la Universidad de París, el Panteón de Sorbonne desde 1993. Es profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África, el Colegio de México, adscrito al área de estudios sobre Asia del Sureste. Sus líneas de investigación son procesos de integración económica en la región del Pacífico y población y política social en Asia del Pacífico. Entre las publicaciones más recientes destacan La República de Corea
trayectoria ante la administración Trump, el Colegio de México, el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, 3 décadas de trayectoria, Universidad Nacional Autónoma de México. Pues bueno, para empezar, doy la palabra a Nadine Belligand para que comente a grandes rasgos el contenido general de la obra, así como su alcance en el campo de las ciencias sociales. Gracias, Sara, por invitarnos a ese programa de Libros a Fondo. Y yo seré muy breve porque voy a dejar la palabra a mis colegas, que también son autores, coautores de esta publicación. Usted recordó muy justamente que el libro resulta 10 años después de un coloquio que habíamos organizado en México en 2011, Elsa Malvido y yo, coloquio al que no asistió mi querida Elsa porque falleció antes. Hablar de este libro es hablar de una experiencia de investigación en realidad, porque de algo que fue un coloquio hicimos un libro, inclusive hay unos autores que se añadieron, que yo añadí en el volumen que no habían podido estar en México, como por ejemplo Régis Bertrand, que trabaja sobre la exhumación, la cuestión de la exhumación. Este libro contiene 5 grandes partes. Bueno, primero hay que decir que recién se imprimió, hace exactamente 15 días que salió y yo lo presenté en la FILEM el 30 de septiembre, hice el viaje hacia México, ahorita estoy en Lyon, Francia, y no en México. Bien, entonces la primera parte es dedicada a la arqueología. El libro cubre un periodo muy largo, desde el Neolítico inferior hasta la actualidad. Entonces la primera parte se dedica a cuestiones arqueológicas, donde se observan las prácticas funerarias de las sociedades antiguas, porque no hay que olvidar que la tumba, la sepultura finalmente es la única huella, es anterior al lenguaje mismo, ¿no? Es un lenguaje en sí que nos permite conocer las civilizaciones antiguas de la misma forma que una lítica, una herramienta lítica. La segunda parte, en cambio, hace un salto en el tiempo, porque la primera parte termina con el Templo Mayor, obviamente, y la segunda se aboga a cuestiones históricas en relación al cuerpo y al cadáver. Es decir, no analizamos solo las prácticas y los rituales, sino también todos los ritos que se practican con el cuerpo o en qué medida el cuerpo cadáver puede servir en un discurso de índole político. En particular, hay 2 ejemplos interesantes en el libro, pero regresaré sobre esto. La tercera y la cuarta parte son más ligadas a cuestiones antropológicas, con una parte bastante importante dedicada a los estudios sobre América, México y Argentina. Y la quinta parte, de la que hablará el doctor Juan José, es más bien una reflexión sobre la contemporaneidad de la cuestión de la muerte en la vida cotidiana de los seres humanos. Es un análisis a escala más individual. El libro está completado, la característica de este libro es que también tiene una iconografía muy rica, muy bonita, que el libro está editado con un cuidado magnífico, en un papel muy grueso. El poema es de libros maravillosos, hay que subrayarlo, y que se acompaña con resúmenes de las ponencias y fichas sobre los autores. Gracias. Muchas gracias. Ahora le voy a ceder la palabra al doctor Gregory para que comente esta primera parte. Adelante. Por supuesto, ¿me escuchan bien? Muy bien. Sí, perfecto. Bueno, pues voy a empezar agradeciendo y felicitando mucho a Nadine por el enorme esfuerzo que implicó la publicación de este libro, el cual ofrece una perspectiva tanto interdisciplinaria como intercultural de gran amplitud sobre el tema de la muerte y de las prácticas a las cuales dieron lugar. Es también para mí la ocasión de rendir homenaje a mi amiga Elsa Malvido, quien junto con Nadine fue iniciadora de este trabajo y que tiene una amplia trayectoria en México sobre el tema de los estudios de la muerte. El tema de la muerte tiene el interés de estar apegado a lo humano desde sus orígenes más remotos. En este sentido, la arqueología y la bioarqueología son disciplinas que aportan una contribución esencial a nuestro conocimiento de los comportamientos sociales hacia la muerte y los muertos.
La arqueología tiene algunas desventajas en comparación con la historia o las ciencias sociales que se interesan en las sociedades del presente, como la sociología o la etnología. En efecto, los arqueólogos no tienen acceso a solo tienen acceso a las manifestaciones materiales de los ritos mortuorios y no pueden observar ni los mitos, no pueden conocer ni los mitos, ni los discursos, ni los restos, ni los desfiles, las ceremonias que dieron lugar a las tumbas que observan en el terreno. A partir de un estudio minucioso de los vestigios óseos, objetos, espacios que encuentran, procuran, sin embargo, restituir algunas facetas de esta realidad desaparecida. Pero comparado con otras disciplinas, también la arqueología tiene también algunas enormes ventajas. La primera, y es bastante única, es que es la única disciplina que puede tener acceso a una multitud de sociedades más o menos antiguas, hoy desaparecidas y que no dejaron testigos escritos. Si uno recuerda que más del 90% de la historia humana se ubica en lo que se llama la prehistoria, entonces podemos considerar que estudiar las concepciones de la muerte en la historia humana debe de implicar documentos arqueológicos. Por último, las antiguas sepulturas descubiertas en el suelo son testigos de enorme valor, ya que nos permiten apreciar dos facetas que a veces son difíciles de observar en un mismo documento, diríamos, ¿no? Por un lado, el comportamiento cultural que corresponde a la realización de la tumba, al tratamiento del muerto, pero por otro lado, la dimensión biológica que podemos observar, deducir a partir del análisis de los restos óseos. Como bien lo indicó Nadine, la primera sección de la obra presenta algunos de los enfoques de la arqueología, de la bioarqueología, a través de 5 contribuciones que se insertan en contextos extremadamente variados. La primera tiene escrita, el primer capítulo escrito por Philippe Chambon, nos habla de las primeras necrópolis monumentales del Neolítico en el norte de Francia, nos ubica más o menos en el quinto milenio antes de Cristo. La segunda presentación por Pierre Lombard nos habla de las gigantescas necrópolis tumulares de la isla de Bahrein en el Golfo Pérsico, y estamos ahí en un periodo que va entre 1000 y 2000, que es la Edad de Bronce. El tercer trabajo es escrito por su servidor y nos habla de las prácticas funerarias relacionadas con la muerte de los niños en el Michoacán prehispánico de la época epiclásica y posclásica. La cuarta presentación es de Isabelle Seguí, Isabelle Rodet-Bellardi, y volvemos en esta presentación a Francia, a la época galo-romana, y ellas nos hablan del tratamiento específico de los neonatos y fetos en estas sociedades conocidas a través también de fuentes históricas. Y finalmente, el último trabajo es el de Jimena Chávez, que nos habla de los restos encontrados en el recinto sagrado de Tenochtitlan y que nos habla tanto del tratamiento de los dignatarios como de los sacrificados. Uno podría cuestionar el interés de haber agrupado trabajos de épocas y regiones tan diversas, pues evidentemente no existen vínculos entre estas diferentes regiones y periodos, ¿no? Estamos en un amplio panorama histórico y geográfico. Sin embargo, yo estoy convencido de que esta muestra, aunque reducida, a mí me parece altamente relevante
puesto que cada ejemplo nos ofrece una imagen que nos permite evaluar la consideración variada que expresaban las sociedades humanas del pasado hacia sus muertos. En particular, las prácticas observadas son reveladores de un nivel variable de inversión social o memorial que se les otorgaba a tal o cual muerto por parte del grupo al que pertenecía. Y en esto los distintos ejemplos tratados permiten abarcar casi todo el espectro, desde los individuos que no fueron considerados como dignos de ser objetos de algún funeral, hasta los que se trataron con una alta inversión en el ritual funerario y en el resultado de este ritual, que es la tumba, una tumba que puede marcar el paisaje y marcar la memoria de las sociedades de la región en que están. Entonces voy a presentar brevemente cada uno de estos trabajos, resaltando lo que nos dicen sobre cuál es el estatus de estos individuos que se encuentran, que se observan a través de los vestigios arqueológicos. El primer ejemplo que usaré es el de Isabelle Seguí, pues Isabelle Seguí y Isabelle Rodet-Belardi nos hablan justamente de la no sepultura. Lo que llaman no sepultura son individuos para los cuales no se le ha dado ningún ritual funerario, se ha deshecho de sus restos aparentemente sin realizar ninguna ceremonia. Y este trabajo es muy interesante por dos aspectos. Primero, porque nos muestra que es muy importante revisar las colecciones de materiales óseos, a menudo son restos de fauna, que se encuentran en contextos domésticos o en contextos de basurero, ya que a veces encontramos ahí numerosos restos óseos. Y es justamente este trabajo que hicieron, analizando este tipo de contexto que generalmente los que se interesan a la muerte no revisan, y que les permitió ver que había una gran cantidad de restos de fetos y de neonatos. Estos individuos aparentemente no fueron sepultados, y efectivamente en los cementerios y en las áreas donde hay entierros formales en la época galo-romana no aparecen los restos, o muy raramente los restos de individuos de estas edades, lo cual nos dice que para los conceptos de la sociedad galo-romana, un individuo que era recién nacido antes de los rituales que hacen que se hace entrar el individuo oficialmente dentro de la sociedad, antes de este momento no eran considerados como realmente seres humanos, diríamos, ¿no? El segundo ejemplo es el que he presentado en el capítulo 3, sobre el tratamiento de los niños ya un poco mayores en las sociedades de Michoacán prehispánico, y en la cual se puede observar a través de las variaciones de los tratamientos mortuorios otorgados a niños de distintas edades, que existe una diferencia entre los niños fallecidos antes de los 5 o 6 años y los que fallecen después de esta edad. Los primeros suelen estar enterrados, sí fueron objetos de rituales funerarios, pero están apartados, enterrados en áreas distintas de los individuos mayores a los 6 años y a los adultos, evidentemente. En cambio, parece que la edad de 5 o 6 años es un umbral en el cual ya los niños están integrados al mundo de los muertos de los adultos. El tercer trabajo que quiero mencionar es el de Pierre Lombard, que nos habla de un fascinante contexto que es el de la isla de Bahrein, que se encuentra en el Golfo Arabo-Pérsico, y en la cual se ha documentado alrededor de 170,000 tumbas tumulares, es decir, que
después de colocar la tumba, se construía un túmulo de tierra como un montículo de arena y han inventariado los arqueólogos una cantidad enorme en esta isla y estos cementerios muy grandes marcan el paisaje de varias áreas de la isla, en particular los sectores desérticos de la isla. Este desierto ha permitido la buena conservación de los túmulos y a veces cuando uno pasea en estas zonas piensa que está en un desierto de dunas. En realidad no son dunas, son tumbas. Entonces es un contexto sumamente impactante en el cual grupos familiares enterraban sus muertos en monumentos que quedaban a la vista de los vivos y durante una larga duración. Esto marca la voluntad, en este caso, de ubicar estos muertos en la memoria, en una memoria duradera en la sociedad, y es interesante notar que en este caso podemos notar el carácter masivo de esta práctica, lo cual indica que no estaba reservada a una élite y que era una práctica relativamente democratizada, diríamos, de forma, entre comillas. En cambio, en el capítulo que escribe Philippe Chambon, no es para nada la misma situación. Si efectivamente él nos habla de una necrópolis monumental, las necrópolis monumentales neolíticas, estamos en periodo todavía más temprano y sin embargo, ahí tenemos un patrón que nos indica una alta selección de los muertos, es un muy pequeño grupo de individuos que tenían derecho a ser enterrados en estas necrópolis y en particular en el centro de los monumentos que son enormes recintos alargados y en los cuales se ha podido identificar varias tumbas. Y entre estas tumbas, las que destacan son individuos que marcan dos patrones distintos, son hombres que unos tienen atributos de cazador y el otro está asociado con un objeto emblemático, seguramente una insignia de poder, que es una espátula de hueso. Entonces, en este caso tenemos, al contrario, una importancia muy grande otorgada a muy pocos individuos que tienen un estatus muy especial en la sociedad, ¿no? Entonces, y para terminar, el capítulo presentado por Jimena Chávez tiene también mucho interés en este sentido, porque en las excavaciones realizadas en el recinto sagrado del Templo Mayor, se han encontrado una gran cantidad de restos humanos, pero no todos corresponden a gobernantes o a personajes que tienen el mismo estatus. Si efectivamente algunos son procedentes de urnas cinerarias y se pueden identificar como los entierros de altos gobernantes mexicas, muchos otros son restos encontrados en ofrendas y son el resultado de un tratamiento muy diferente que es el del sacrificio. En este sentido tenemos coexistiendo en este mismo espacio dos formas muy diferentes de las prácticas mortuorias. La una que es funeraria, que tiene como objetivo mantener la memoria del muerto y su integridad después de la muerte, y por otro lado los sacrificados, que son individuos que en cierta forma fueron privados de su identidad propia para ser identificados con deidades y en este sentido fueron sacrificados. Entonces los restos que encontramos están ampliamente modificados, se trata o bien de decapitados o bien de cráneos que han sido modificados para generar máscaras o bien de cuerpos completos, pero todos tienen atributos que ya no nos permite encontrar su identidad original, sino que están representando una deidad cuya reliquia fue enterrada en el Templo Mayor. Y bueno, creo que acabo de cumplir con mis 15 minutos y voy a dejar la palabra a mis colegas. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Ahora es el turno del doctor Juan José Ramírez, quien comentará las aportaciones del libro al campo de la antropología cultural. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un placer estar con ustedes para hablar de este libro. Y yo quisiera empezar saliéndome un poquito del script, porque Nadine ha sido muy parca en su comentario sobre el libro. Normalmente en estos ejercicios siempre hablamos sobre el contenido, pero en esta ocasión el continente me parece que es una hermosa joya bibliográfica y creo que hay que hablar un poquito más de ella. Es un libro que cada ejemplar pesa alrededor de 2.7 kilos, casi 3 kilos, lo cual ya de por sí indica que es algo denso en sí mismo, no solamente por el contenido, sino también por la forma del libro. Y esto se debe a que está constituido por algo así como había sacado la cuenta, permítanme ver, 24 textos, 24 capítulos, divididos, como ya se ha indicado, en 5 partes, pero estos textos han sido plasmados en alrededor de 500 páginas en papel couché de 135 gramos, lo cual hace que el abrir el libro, hojearlo en el sentido de pasar hoja tras hoja, pero también de hojearlo en el sentido de pasar los ojos por encima de cada una de las hojas, es un verdadero placer. No nos encontramos con esas páginas translúcidas, sino con páginas donde resalta la composición tipográfica lograda por el Fondo Editorial del Estado de México. En sí es una maravilla, está plagada de ilustraciones, como ustedes pueden ver, a todo color, con una calidad extraordinaria. Por lo tanto, yo no quiero dejar de pasar la oportunidad de hacer un elogio de esta joya bibliográfica, porque es una maravilla que vale la pena adquirirla y sobre todo adentrarse al contenido de ella. Ya Gregory Pereira nos ha planteado algunos de los temas interesantes que contiene este libro. Por mi parte, yo voy a poner el acento sobre los textos que componen la cuarta parte, titulada El adiós a los muertos, creencias rituales. Esta sección del libro está constituida por 6 textos y me parece que son muy importantes porque 5 de ellos se refieren a sociedades contemporáneas y su visión sobre los ritos funerarios y sobre todo, lo que me parece más importante, sobre la visión del mundo en estas sociedades. Estamos hablando de sociedades contemporáneas en México, en África, en las islas del Océano Índico, la Madagascar, Reunión y Mauricio, así como Francia e Italia. Hay un sexto texto dedicado al México prehispánico, pero creo que es pertinente su integración en esta sección en la medida que lo conecta con el estudio sobre la muerte, los ritos funerarios en las sociedades nahuas contemporáneas de México. Por otra parte, lo que me parece interesante es resaltar la visión holística del mundo subyacente en las prácticas funerarias en estas sociedades analizadas a lo largo de estos 6 textos. Se trata de un mundo integrado tanto por el mundo de los vivos como por el mundo de los muertos. Estamos hablando de concepciones religiosas, filosóficas, por lo tanto, que van más allá del racionalismo propio de las ciencias. Y lo que me parece importante de estos textos es que a través de ellos podemos percibir la importancia que mantiene en estas sociedades la cohesión de ese mundo holístico, y esa cohesión es mantenida gracias a los ritos funerarios. Los 6 textos podríamos organizarlos en 2 grupos
dadas sus temáticas y sus conexiones. El primero, que es simple y sencillamente una decisión a la hora de hacer la lectura, podríamos considerarlo compuesto por el texto de Jacques Barrou, titulado El segundo funeral, un ritual de separación de los muertos y los vivos. Y el segundo texto podría ser el de Claude Prudhomme, titulado Amalgama de culturas y búsqueda de antepasados en los ritos funerarios del suroeste del Océano Índico. Ambos textos, a pesar de que están uno dedicado al estudio de sociedades africanas y el otro al estudio de sociedades insulares en el Océano Índico, están conectados por el tema del segundo funeral, o los rituales del denominado segundo funeral. Son textos que parten de enfoques analíticos diferentes. El de Jacques Barrou evoca el estructuralismo como fundamento de su estudio, mientras que Claude Prudhomme hace referencia más bien al funcionalismo, pero pese a esas diferencias teóricas, me parece que los textos son complementarios. Para el lector, al margen de estas discusiones académicas teóricas, los diferentes datos proporcionados se complementan perfectamente para dar cuenta de ese mundo holístico detrás de los rituales funerarios en las sociedades estudiadas. El texto de Jacques Barrou, insisto, referido a sociedades africanas, en él el segundo funeral restablece el orden existente entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Un orden que en principio es quebrantado por la muerte de un miembro de la sociedad. En ese sentido, el primer funeral, nos dice Jacques Barrou, está marcado por el duelo y abre un periodo marcado por cierto tipo de desorden, ¿sí? Por un lado, el espíritu del muerto todavía permanece en el mundo de los vivos y puede provocar desórdenes en el mundo natural o en los individuos o entre los individuos, enfermedades, enemistades, qué sé yo. Pero esto es atribuido a la permanencia todavía del espíritu del muerto entre los vivos. Para tratar de mitigar este desorden, los deudos siguen los rituales mortuorios tradicionales. Esto de acuerdo a cánones preestablecidos en términos de temporalidad, de manera de desarrollar los ritos, etc. Pero el segundo funeral es completamente diferente, en la medida en que está caracterizado por una suerte de regocijo por parte de los deudos, ya que con el segundo funeral se restablece el orden existente entre ambos mundos. Los vivos, por un lado, dejan de padecer las consecuencias del espíritu errante. El espíritu deja esa condición de errante para integrarse al panteón del clan, de la tribu, y deviene un ancestro, y como tal es honrado por los vivos. Y de esta manera vuelve a restablecerse una suerte de continuo entre los vivos y los muertos a través de este culto a los ancestros que permanecen en estas sociedades. Por supuesto, esto nos evoca de inmediato el culto de los ancestros en las sociedades de Asia Oriental, mostrándonos la estrecha relación que existen entre estos ritos en diferentes contextos culturales y sociales, tan apartados como pueden ser los de África con los de Asia Oriental. En el caso de Claude Prudhomme, su texto vuelve sobre el mismo tema, pero en un contexto social diferente, marcado por influencias culturales derivadas del protestantismo, los cristianismos, que
llegaron con las influencias europeas, pero también están marcados por el hinduismo y el islam, que llegó con los flujos migratorios provenientes sobre todo del subcontinente indio, de tal manera que el segundo funeral, si bien en su origen ha sido importado desde África a estas sociedades insulares en el Océano Índico, cumple con las mismas funciones indicadas por Jacques Barrou, pero en un contexto marcado por el sincretismo cultural y religioso. Proudhon subraya la importancia de ese sincretismo para mantener la cohesión social en las islas de Madagascar, Reunión y Mauricio, más allá de las diferencias existentes entre los grupos étnicos que las habitan, y que de no ser por esta suerte de lazo ritual que las mantiene unidas, podrían encontrarse en continuas confrontaciones que podrían derivar en conflictos sociales graves, como podemos encontrarlos en el caso de hindúes y musulmanes en la India. De ahí la importancia que tiene este rito del segundo ritual para mantener la cohesión y la armonía social en estas sociedades. Otros dos textos también mantienen una conexión estrecha a pesar del tiempo que separan las sociedades estudiadas. Nathalie Rago presenta un texto titulado Creencias religiosas y ritos funerarios entre los aztecas, una cuestión de estatus, entre signos de interrogación, mientras Katharine Good Eshelman presenta el texto Prácticas rituales y concepciones de los muertos en la cultura náhuatl actual de México. Como ven ustedes, se trata de dos sociedades separadas por el tiempo, pero las dos provenientes de una misma matriz cultural náhuatl, y por lo tanto también con nexos muy importantes entre ambas formas de practicar los ritos mortuorios. Nathalie Rago, en su texto, pone el acento sobre la cosmogonía de los mexicas, destacando la relación entre el tipo de muerte del individuo, la modalidad de la ceremonia mortuoria en términos del estatus social y el destino final del finado. Este destino es determinado en esta tradición cultural por el tipo de muerte del individuo. Por otra parte, también pone el acento sobre la concepción antropológica del individuo basada en tres entidades anímicas. Una de ellas, residente en el corazón, es la que realiza el viaje después de la muerte hacia el lugar de destino después de fallecido. La otra, subyacente en la cabeza, permanece en la tierra, aparentemente de un modo neutral, pero la tercera, residente en el hígado de los individuos, también permanece en la tierra y ella es la causa de enfermedades y puede llegar a manifestarse ante los seres vivos como fantasma. De tal manera que es esta la que vuelve a introducir el desorden en el mundo de los vivos, tal como lo veíamos en los dos textos anteriormente mencionados. Nathalie Rago pone el acento sobre la relación entre la modalidad de la ceremonia mortuoria y el estatus social. Y aquí es donde nos encontramos las divisiones, las expresiones de las divisiones entre los diferentes grupos sociales de la sociedad mexica, que también ya han sido mencionados en algunos de los textos presentados anteriormente. Por su parte, Katharine Good Eshelman analiza los rituales en sociedades nahuas contemporáneas y vuelve a poner el acento sobre la visión holística del mundo. Los rituales en las sociedades nahuas contemporáneas de México, los rituales
tienen como funciones principales recordar a los muertos, por supuesto, pero también se trata de mantener un vínculo estrecho entre los vivos y los muertos. Por lo tanto, no es una separación tajante entre los finados y sus deudos, sino que es una relación que se mantiene viva a través de los ritos. Pero también los ritos mantienen una relación entre los vivos y la tierra que permite la manutención de los vivos, y asimismo entre la tierra y los muertos, a través de los productos de la tierra, sus esencias, dirían los pobladores nahuas, sirven de alimento a los muertos y se las llevan con ellos para permanecer en el más allá hasta el momento de retornar a visitar a sus deudos. Los vivos, por supuesto, viven en la tierra, pero la tierra también vive de los vivos que mueren. Los muertos, decíamos, se mantienen de la esencia de los productos de la tierra e influyen sobre el orden del mundo natural, volviendo, en este caso, a través del respeto de los ritos funerarios, a mantener ese orden del mundo holístico. Los dos textos siguientes que constituyen esta cuarta parte nos hablan de aspectos relativamente diferentes. Silvia Mancini presenta un texto titulado La depravación ritual o del uso estratégico de los estados hipnóticos en la crisis del duelo. El texto, más que sobre los ritos funerarios en sí y la relación entre vivos y muertos, pone el acento sobre los problemas que plantea un deceso a los deudos, a través del concepto de la deshistorización, sistematiza estas consecuencias de un deceso sobre la conducta de los individuos, los riesgos que implica el que el duelo provoque un distanciamiento del individuo, del deudo, con respecto al mundo de los vivos. De tal manera que esto vuelve a romper el orden existente, no solamente entre el deudo viviente y el mundo social, sino también entre el mismo deudo viviente y el finado. De tal manera que a través de estos estados hipnópticos que implican algunos de los ritos, vuelve a superarse esa deshistorización ritual a través de la institucionalización, nos dice Silvia Mancini, de los ritos mortuorios, y vuelve a restablecerse el orden entre vivos y muertos. Finalmente, el texto de Christian Sorel, Catolicismos y liturgias de la muerte en la Francia contemporánea, nos ofrece un interesante estado sobre el estado en que se encuentra la influencia del catolicismo en Francia. Y no deja de llamar la atención el tema, pues en la sociedad que reivindica el laicismo en la vida pública es muy relevante la presencia de la religión en momentos clave de la vida de los individuos. Christian Sorel nos da datos cuantitativos sobre la importancia que tiene para los franceses, por ejemplo, las ceremonias religiosas en el momento del nacimiento, del matrimonio, pero sobre todo en el momento de la muerte. Es, según las estadísticas que presenta él, el punto más importante para los franceses. Cuando la gente muere, es necesario realizar un rito religioso funerario. Y nos pone como ejemplo de este contraste entre el laicismo público y la vida religiosa individual, los funerales de François Mitterrand en dos catedrales de Francia, sobre todo tratándose de François Mitterrand, un socialista ateo, confeso y practicante,
el Estado francés le realizó homenajes en una catedral, pero también la Iglesia le realizó un homenaje en otra catedral. Me parece muy interesante este aspecto. Pero sobre todo, lo que me parece también relevante de esto es la importancia de la presencia entre los franceses, por ejemplo, de la creencia en Dios, a pesar de que no sean practicantes, de las creencias en la reencarnación, de la creencia en la existencia de otra vida. Y yo creo que esto da pie a pensar sobre temas contemporáneos. Las actitudes que han asumido individuos en Francia, en Italia, en México, en este momento de crisis sanitaria, donde hemos visto un cierto desapego por la vida, no solamente individual, sino por la vida de los otros. Y yo creo que es un contexto que invita a reflexionar sobre la importancia que tienen la vida y la muerte como elementos centrales de la vida en sociedad. También creo que es un momento importante para reflexionar sobre este tema en la medida en que en unos días en México estaremos volviendo a celebrar el Día de Muertos y por lo tanto esto nos ofrece contextos sociales interesantes para ver cómo en otras latitudes se enfrentan los individuos a la muerte y a sus consecuencias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora es el turno de la doctora Nadine Belligan. Ella retomará las aportaciones de la obra desde la historia moderna y contemporánea, así como desde la sociología. Nada más me puede decir de cuánto tiempo dispongo. No escucho. 15 minutos. Ah, de acuerdo. Pues agradezco muchísimo al doctor Pereira y al doctor Juan José Ramírez Bonilla por sus comentarios acerca del libro, porque y gracias por insistir en el aspecto tan efectivamente estético del libro, porque me doy cuenta de que no me equivoqué en el reparto de los capítulos por temática, porque en realidad el libro lo construí yo un poco y efectivamente el artículo de Silvia Mancini, la deploración ritual que quise poner en el adiós a los muertos para darle continuidad al proceso del duelo, bien pudo haber entrado en la segunda parte dedicada al cuerpo como actor, ¿no? En el funeral y en el ritual. Entonces, yo voy a tratar de hablar rápidamente de las aportaciones del libro a lo que es el campo histórico y también en la última parte sociológico. Mis colegas, Gregory habló de la primera parte, Juan José de la cuarta, yo voy a hablar por lo tanto de la segunda, la tercera y la quinta, que es la última. Pero no, quiero también subrayar que este libro tiene un proemio que escribió el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, y que ese prólogo fue la ocasión para él de comparar, y por eso lo puse como proemio, la construcción de los 9 niveles para llegar al Mictlán en el pensamiento mesoamericano, lo comparó con los 9 niveles que encontramos en la obra de Dante Alighieri. Eso para dar precisamente la oportunidad de considerar que sí, exteriormente ciertos rituales son distintos y desde el punto de vista de la cultura material también, no obstante tienen rasgos en común, y tal vez una de las aportaciones del libro, como lo subrayaron mis colegas, es efectivamente darse cuenta de que existen puentes entre las culturas, mucho más tal vez de lo que pensamos. Entonces esa segunda parte la titulé El lenguaje de los cuerpos. La segunda parte, entre la memoria y el olvido. Y en esta parte solo hay cuatro capítulos que hablan de cuestiones distintas, pero son pistas fecundas de reflexión. Primero, siguiendo a James George Fraser, Yuribia Velázquez Galindo muestra que existe una analogía entre el cereal que se siembra, el maíz,
y el cuerpo humano. Es lo que comentaba el doctor Juan José hace rato acerca del capítulo de Catherine Wood. Hay una preocupación en los estudios antropológicos e históricos en México para insistir en este punto de la analogía entre el hombre y el cuerpo humano y el cereal sembrado, pero es también bastante universal, como lo enseñó George Fraser en las sociedades agrícolas sedentarias. Esta planta, entonces el cuerpo del maíz sigue, digamos, un ciclo de renacimiento que alimenta el cuerpo, el cadáver humano, ¿no? Que alimenta la tierra y a su vez la tierra devuelve. Entonces esa especie de antropología, digamos, de la reciprocidad es muy activa en este análisis y también en el de Katarina Wood. Hay otros tres textos que nos llevan hacia temáticas muy diferentes. El segundo es el firmado por Tomás Calvo del Colegio Michoacán. Nos muestra cómo el cuerpo, aquí el cuerpo del rey, puede ser instrumentalizado, como aquí del rey Habsburgo, el rey planeta, instrumentalizado en el desarrollo de sus propias honras. En todos los territorios de la monarquía ibérica se hacían honras fúnebres para conmemorar el rey y había toda una serie de programas iconográficos que enseñaban precisamente que el rey planeta era el sol que acompañaba el sol hacia el cenit, hacia la gloria obviamente de la monarquía hispánica. Y entonces aquí cuerpo del rey o cuerpo del monumento, ¿no? Funcionan como un mensaje destinado a perpetuar la monarquía. Los otros dos textos son muy diferentes porque nos hablan de los cuerpos martirizados. El cadáver del reo de muerte, para empezar, o sea, porque hasta ahora hemos visto casi únicamente ejemplos de buena muerte, ¿no? Salvo los que no tienen sepultura, sobre los que insistió Gregory Pereira. Pero hay cuerpos que no pertenecen a la familia y que no tienen rito funeral. Es el caso que analiza Anne Carroll, del cuerpo de reo de muerte en Francia, que pese a la ley del Código Civil de 1810, no siempre fue restituido a la familia, sino más bien utilizado a fines medicales, en particular para constatar o no el hecho de que si los criminales tenían o no patología, bueno, deformaciones particulares. Y siguiendo este tema del cuerpo, nuestra colega Fernanda Vázquez Vela analiza lo que pasa con el martirio en la India, entre los Sikhs de la India. Los Sikhs de la India, que es un grupo disidente que existe desde el siglo XVI, desde el primer gurú, digamos, importante. Es un movimiento religioso disidente que al ser, digamos, perseguido como los primeros cristianos por los romanos, han sido víctimas de mutilaciones, ¿no? Y en varios museos, en Amritsar y Delhi, se exponen grandes fotos de esos martirios sikhs, ¿no? Martirios de la religión. Entonces es interesante porque también aquí el cadáver, o sea, tocamos otros temas que ya no son propiamente rituales, ¿no? Pero que de cierta manera son puestas en escena o que cuestionan el destino de otro tipo de cadáver o eventualmente su utilización. La tercera parte, en cambio, está centrada en la cuestión de los cementerios. Hay dos participaciones, la de Elsa Malvido, que en paz descanse, ¿no? Que yo terminé de escribir, me había dejado unas notas, y la de su servidora sobre los panteones, los cementerios, bueno, Elsa sobre la iglesia cementerio de Chapultepec, que ya había analizado en varios aspectos, muestra cómo finalmente la iglesia de Chapultepec, que se descubrió en el bosque de Chapultepec en el proyecto arqueológico de los años 2004-2005, pues fue desaparecida, pero también fue la ocasión de encontrar que las tumbas estaban todas situadas dentro de la nave de la iglesia
Es decir, estamos en una época que precede lo que hemos llamado la transición funeraria, cuando los cuerpos salen de las iglesias para integrar los cementerios. Yo me planteo un poco lo mismo acerca de los cementerios, pero de los conventos y de los monasterios de la Ciudad de México. Y finalmente mi colega Régis Bertrand, que es muy conocido de todos nosotros, que es un gran especialista de la muerte en Francia, que trabajó desde hace 50 años este tema, nos propuso un texto sobre la exhumación. O sea, ¿qué es la exhumación? ¿Cómo se puede practicar? Poniendo en relieve la cuestión de la legislación, cómo actúa la legislación con los cadáveres y quién gestiona los panteones, etc. Y el último capítulo de Diego Fernández Guerra, que es un colega argentino, explica cómo también la muerte puede ser considerada como un negocio en la medida en que en los periódicos llegan anuncios en el Buenos Aires de principios del siglo XX, para hacer el elogio de tal o cual carroza fúnebre, de tal o cual vestido, ¿cómo se llama? Ataúd, y cómo se puede hacer unas exequias magníficas en la ciudad de Buenos Aires, tocando ahí una burguesía, una alta burguesía, digamos, que entra en la edad de la modernidad y cómo finalmente también el campo funerario es testimonio de ese cambio de mentalidad hacia la modernidad. La cuarta parte ya no lo voy a mencionar. La quinta también es muy original, es la más contemporánea, salvo el segundo texto, que es de mi colega Gerardo González Reyes de la UAM de Toluca, que él muestra cómo se representa la vida, cómo los moribundos se representan así, la vida y el tránsito hacia la muerte en el siglo XVII. Los otros textos son más bien reflexiones en torno, uno, a la medicina, es el texto de Luz María Hernández Sanz, que trata de mostrar cómo los hospitales prepasteurianos no son lugares donde uno entra y fallece sin tener cuidados médicos, sino al contrario, lugares donde se experimentan nuevas técnicas médicas, o sea, entre 1780 y 1870. Pascal Intermayer, es el último capítulo, él cuestiona el debate sobre la eutanasia y el derecho a morir en Francia en el siglo XXI, también desde el punto de vista de la legislación. Y el último capítulo, que es el primero en realidad de la quinta parte, es el de mi colega Juan José Ramírez Bonilla, que está con nosotros, y que trata de cómo la gente se representa la vida y la muerte, o sea, cómo la vida y la muerte, siendo una concepción que se puede hacer a nivel individual, se vuelve a construir como un objeto en contacto con un entorno social particular. Entonces él toma dos historias cortas que se llaman Cerita Pendek de Indonesia, que traduce al castellano, y nos explica cómo el entorno juega para crear una idea de lo que es la buena y la mala muerte, ¿no? Entonces, cómo se describe, por ejemplo, la casa del suicida y qué pasa en esta casa y cómo se construye un discurso acerca también de la buena y de la mala muerte. Y son historias, si bien entiendo, muy comunes, que la gente se cuenta. Es decir, que dentro de ese ciclo de vida y muerte, finalmente es el tema de la última parte, cómo la gente discurre sobre ello y cómo se la representa. Entonces estamos aquí en la parte más bien sobre las representaciones y los discursos acerca de la muerte, más que sobre los ritos. O sea, el título Ritos y Prácticas solo es la primera parte, viene todo la cuestión de los discursos y de las representaciones. Bueno, yo nada más quiero sí subrayar, bueno, decir que ese libro me tomó muchos años de trabajo, pero quiero agradecer de verdad a los autores porque tuve a veces dudas para corregir una que otra cosa, retocar una imagen. Les agradezco por su paciencia conmigo, la paciencia que han tenido para que termináramos todo esto muy bien. Y creo que me da mucho gusto lo que dijo Juan José Ramírez, que es un objeto magnífico. Este libro es la verdad, pesa 1 tonelada,
Yo traje acá a Francia 22 ejemplares, por puro milagro tenía 4 maletas, no sé cómo lo he logrado. Pero pues sí, agradecer otra vez el FOEM, ¿no? Porque si bien hay 3 instituciones que colaboraron y principalmente el CEMCA, el Centro de Estudios Mexicanos Centroamericanos, porque es Asdriel del CEMCA, siempre se me olvida su apellido, me lo dirá Gregory, que ha hecho esa maqueta que es muy bonita. Lo demás, bueno, lo había yo leído, corregido como 40 veces, sino 50 o 100, pero sí, el resultado es obviamente la impresión magnífica que ha hecho el FOEM en Toluca, ¿no? Y se les debe agradecer por ello. Y también pensar que creo yo que es importante que un libro así circule en México para no reducir el campo de los estudios sobre la muerte a algo que volvería a ser folclórico cuando que no lo es. O sea, atrás de este tema hay grandes personas, investigadores de gran calidad, y hay que subrayarlo. Y gente cuya especialidad es precisamente esa, no solo hacer hablar a los muertos, sino entender la relación que los vivos y los muertos tienen entre sí, ¿no? Entonces es efectivamente un tema muy contemporáneo. No hay ningún texto sobre el coronavirus porque llegó después, pero hubiera podido ser el lugar. Hay todo un grupo de reflexión hoy en Francia, inclusive es un gran grupo de investigación sobre los cambios introducidos por la COVID en los ritos funerarios en Europa principalmente y creo que también en Canadá. Entonces es un tema que no se agotará nunca. Gracias. Muchísimas gracias. También para el Fondo Editorial es un gusto tener una obra tan maravillosa, poder haber trabajado con ella. Les quiero agradecer a Nadine Beligand, a Gregory Pereira y al doctor Juan José Ramírez por su presencia y sobre todo por las aportaciones que nos hicieron esta noche. También a todas las personas que nos acompañaron. Y les recuerdo que el libro Ritos y Prácticas Funerarias, Discursos y Representaciones de la Muerte, un acercamiento multidisciplinario e intercultural, además de todos los títulos del Consejo Editorial, se pueden consultar en nuestra biblioteca digital y descargarlos desde la comodidad de su casa. Si lo quieren de manera física, si quieren ver este maravilloso tomo, este maravilloso libro, también nos pueden encontrar en nuestras diferentes ubicaciones, en la sala de lectura y escritura del Consejo Editorial, ubicada en José Ortiz de Domínguez 216, y también en las diferentes librerías Castálidas, ubicadas en el Parque de la Ciencia Fundadores y en el Museo Galería Arte Mexiquense, ambos en la ciudad de Toluca. Por favor, síganse cuidando y utilizando el cubrebocas, además de dedicar un momento a la lectura. Gracias por su atención.